el aniversario que pasó. Esa era mi decisión. Pero a veces hay momentos que me llevo de llevar por voces y no hago mis decisiones que Dios quiere hacerlo. Entonces, pero Dios tiene su, aleluya, a veces Dios tiene su propósito, mi amada hermana, gloria al Señor. El pastor es amigo con el pastor Carlos Núñez, él lo conoce, mi amada hermana, así que el tiempo, pastor, el tiempo con usted, gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Está muy fuerte, bájale un poquito, bájale bastante, está muy fuerte. Ándale, así, excelente. Ya no le, Dios le bendiga, están bendecidos. ¿Cómo se ve toda la iglesia? Aleluya. Denle un fuerte abrazo, aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, dígale gloria al Señor, aleluya. No sé lo que tú viniste, yo vine a alabar el nombre del Señor. Anoche nos gozamos tremendamente en la iglesia del pastor Omar Ramírez. ¿Cuándo fueron anoche? Levanten la mano, por favor. Y bueno, algunos no fueron, vergüenza les debería dar, no se creo. Estaba tremendo, me gocé mucho con el pastor Emanuel y con cada uno de ustedes. Y ahora estamos aquí en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Mire, hay un dicho por ahí que dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Y anoche precisamente, pastor Emanuel, el tema que Dios me dio fue: Dios está ¿qué? En control. Porque a veces nosotros nos queremos mover a nuestra forma, tenemos planes, ideas, y leí basado en Isaías que los caminos de Dios son más que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y ahora miren, ustedes aquí en la tarde en Kentucky, la iglesia de Dios, el evangelio completo, mi iglesia, aleluya, me siento en casa, me siento en casa. Amén. Abra conmigo su Biblia, por favor, en esta linda tarde. Pueden ya, hermanitos, ya. Abra conmigo su Biblia en el 2 de Timoteo, capítulo 4. Aleluya. Sin música. Y vamos a considerar el último libro que escribió el apóstol Pablo antes de públicamente ser ejecutado. Amén. 2 de Timoteo capítulo 4. Estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Amén. Y el versículo 7, que es muy conocido de la iglesia. Los que nos ven a través de las redes sociales, los que están aquí en este santuario, en esta tarde acá, estamos desde la ciudad de Covington, estamos en la mera frontera con el estado de Ohio, estamos en Kentucky todavía. De hecho, al otro lado se encuentra la ciudad de Cincinnati, ¿no? Que es muy grande. Y está el famoso río Ohio River. Así que estamos acá compartiendo la palabra en esta tarde. Estamos hoy a domingo 29 de noviembre del 2020. Aleluya. Tenía que estar predicando en el día de hoy allá cerca de Cleveland por Dover con el pastor Timoteo Herrera, pero pasan cosas tremendas y yo sé que Dios nos cuida, de verdad nos cuida. Porque iba yo por el 275 cuando un gran vehículo de esos camiones grandes explotaron las llantas por atrás y cayeron frente al carro mío y empecé a brincar por encima y bueno, aquí estamos. Aleluya. Todo obra para bien de los que aman al Señor. Según en Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice: con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tome asiento. Aleluya. Aleluya. El tema que Dios ha puesto en mi corazón en el día de hoy: un hombre grande de Dios. Yo recuerdo cuando la primera vez que me entregaron una Biblia completa, porque yo como judío nacido y criado en la sinagoga solamente tenía acceso al Viejo Testamento, los 5 libros de Moisés que se le llama la Torá, y también los otros libros históricos y proféticos le llamamos la Tanaj. Pero cuando yo me entregué al Señor a los 15 años de edad, porque usted no había ni nacido todavía, recuerdo vívidamente que me entregaron una copia de la Biblia completa que incluye los 2 testamentos, tanto el Viejo como el Nuevo, y los 66 libros.
Y empecé a descubrir muchos diferentes temas, por ejemplo, juicios, nombres, conquistas, historia. Sabemos que por lo menos 60% de la Biblia es pura profecía. Pero una de las áreas que a mí siempre me bendijo bastante fue el área de la biografía, de la historia de los hombres grandes de Dios que dejaron una tremenda marca en su momento. Aleluya. Y esta marca, este legado, literalmente ha sido una bendición para muchas generaciones. Y yo digo que si nosotros podemos mirar de vez en cuando la vida de estos hombres que están en la Biblia y podemos preguntarnos, Señor, ¿qué fue el secreto de esta gente? ¿Cómo lograron tener una relación contigo? ¿Cómo lograron tener un éxito, una experiencia especial? Si nosotros podemos seguir su ejemplo, nosotros pudiéramos tener vidas más profundas en el Señor. Aleluya. Estoy seguro que cada uno de ustedes en esta tarde le gustaría estar más cerca de Dios, tener más del Señor, crecer más en el Señor, madurar más en el Señor, llegar a un lugar más elevado todavía en el Señor. Dele palmas al Señor, por favor. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, encontramos muchos de estos tremendos hombres. Uno de ellos se remonta 4000 años atrás. Estamos hablando de nada menos del famoso Abraham. El nombre de él en hebreo, Abraham, significa padre exaltado, pero Dios eventualmente le cambia su nombre a Abraham, que significaría padre de multitudes o de masas. Ahora sabemos que Abraham fue el padre de la fe, de la simiente escogida, de una nación elegida, de la nación de Israel. Israel es el nombre de Jacob, de su nieto. Por eso nosotros todavía hoy decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. De hecho, el hijo mío más pequeño le pusimos Jacob en hebreo, por el mismo nieto de Abraham. Y sabemos que Abraham fue un hombre tan poderoso que cuando Dios se le habló a él y le dijo, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, él fue obediente. Es importante, iglesia, que seamos obedientes en todo. Porque cuando la gente aprende a obedecer a Dios, hay un galardón, hay una recompensa. Pero cuando la gente no obedece al Señor, hay consecuencias. Yo siempre he dicho que la desobediencia acarrea consecuencias. Pero cuando hay obediencia, hay bendición de parte del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces yo quiero que ustedes sepan una cosa. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, encontramos que Abraham fue un hombre tremendo, extraordinario, poderoso. Y nosotros todavía en esta preciosa tarde, todavía podemos decir que somos hijos por la fe de Abraham. ¿Cuántos lo sabían ustedes? Somos hijos por la fe de Abraham, porque fuimos injertados al tronco. Yo 2 veces, porque yo vengo de la misma simiente de Abraham. Soy judío de nacimiento, gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Gloria a Cristo. Aleluya. Pero Abraham dejó un tremendo legado, tremenda enseñanza, tremenda plataforma para muchas generaciones. Y cuando vamos a hablar de los hombres grandes, Abraham está entre ellos. De hecho, yo creo que Abraham fue tan grande que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, Pastor Emanuel dice que los que morían iban al seno de ¿quién? De Abraham. Abraham era considerado amigo de Dios. Así que Abraham, de la simiente de Abraham viene el pueblo de Israel, esa nación bendita. ¿Y sabes quién viene? Nuestro amado Señor Jesucristo. Porque de Abraham, de Isaac y de Jacob, de esa misma línea genealógica, viene el famoso rey David, y de David viene nuestro amado Salvador, amado Jesucristo. ¿Podemos alabar su nombre? Un aplauso, Señor, en esta bendita tarde, aleluya. Así que Abraham fue un hombre grande. Pero después de Abraham, 500 años más o menos, hubo otro que fue también muy grande. Su nombre fue Moisés. De hecho, Moisés tenía problemas para expresarse. Era tartamudo. Pero Moisés fue usado grandemente por Dios y tuvo 3 etapas en su vida. La primera etapa fueron 40 años, segunda etapa 40 años y tercera etapa 40 años. Total de 120 años. La primera etapa fue príncipe de Egipto, con todos los lujos y las comodidades que se merece o que recibía un príncipe hijo de Faraón en aquel entonces. Segunda etapa, Dios lo llevó al desierto y estuvo cuidando los animales de su suegro Yetro, apestado todos los días, imagínate tú. Pero luego, cuando cumple 80 años, su tercera etapa de ministerio, Dios lo levanta como profeta.
Y fue el hombre que sacó a los hebreos de Egipto después de 430 años de esclavitud y los llevó a la tierra que fluye leche y miel, tierra prometida. Ese es un hombre que Dios hizo a través de él muchos milagros. Y el milagro más grande que conocemos en la Biblia es cuando Dios, a través de la mano de Moisés, Dios lo hizo, abrió las aguas del mar rojo. Esto fue extraordinario. Yo muchas veces he pensado qué maravilloso sería estar en ese momento cuando las aguas se levantaron de lado a lado, y dice la palabra de Dios categóricamente que el pueblo pasó por en medio del mar en seco. Aleluya. Y cuando el último hebreo hubo cruzado al otro lado, que dicen que son como 12 kilómetros, entonces los egipcios fueron detrás de ellos, se cerraron las aguas y los egipcios se ahogaron en esas aguas, pero Dios salvó a todo el pueblo hebreo. Moisés. ¿Quién no ha oído el nombre de Moisés? En hebreo decimos Moshe. Pero 3000 años atrás tenemos a otro gran hombre de Dios, y este fue el distinguido salmista, el rey de Israel. El hombre que tenía muchos talentos, era cantante, músico, poeta, era un adorador. Óigame, el profeta Samuel decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. David amaba bendecir el nombre del Señor. Él decía: bendice alma mía a Jehová, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios en esta tarde? ¿Cuántos pueden exaltar el nombre de Dios en esta tarde? Oh, él decía: mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Él decía, Salmo 118: este es el día que hizo Jehová, y yo me alegraré y yo me gozaré en él. ¿Cuántos se gozan en Dios en esta tarde? Él fue el aplauso a Cristo, gloria a Dios. Estos hombres dejaron una marca, dejaron una huella, fueron un ejemplo. Cada uno de estos hombres que te estoy mencionando, escúchalo bien, aleluya, no eran perfectos, tenían problemas, cometieron infracciones, como dicen en México, la regaron muchas veces, pero Dios los usó así en sus imperfecciones. Amén. Dios usa hombres imperfectos. Amén, aleluya. No estoy diciendo con esto que nosotros condescendemos, que patrocinamos y que toleramos el pecado, de ninguna manera. Creemos en la integridad, la santidad, la seriedad, la sinceridad, la honestidad, la transparencia, y vivir para Dios lo mejor posible. Estos hombres fueron tremendamente usados por Dios, tenían unción de Dios. David tenía el espíritu de Dios, que cuando era joven tocaba el instrumento y los demonios salían de Saúl. Era un hombre que realmente estaba entregado, apasionado al Señor. Dice que David danzaba, cantaba, adoraba, alababa el nombre de Jehová. Y cometió infracciones, pero lo vemos en el Salmo 51 humillándose, arrepintiéndose. Moisés también se enojó, le pegó a la peña muy fuerte, le entró la ira, iracundo, tiró las tablas cuando venía bajando del Sinaí, al ver que su pueblo habían empezado a adorar un becerro de oro. Y Abraham mintió. Iba con su esposa Sara, muy guapa la mujer, y dijo que era su hermana cuando tenía que haber dicho que era su esposa. Amén. Entonces estos hombres no fueron perfectos. Después de David tenemos a Salomón, su hijo. Les reconocemos como el caballero de la sabiduría. Tampoco Salomón fue perfecto. Y no voy a entrar en los detalles o la respuesta a la pregunta que si se salvó o no. Eso está en las manos de Dios al final de su vida. Cuando estaba ya de viejo, de anciano, como dice en México, de ruco, cometió muchas cosas terribles. Empezó a construir altares a dioses paganos y quién sabe cuántas otras cosas. Pero que Dios los usó, Dios los usó. Que dejaron marca, dejaron marca. Que generaciones después, miles de años después, todavía estamos hablando de ellos. Porque en la Biblia Dios los menciona, quedan grabados, patentizados como hombres que fueron usados por Dios para un propósito divino. Así como el pastor Emanuel Juárez, que Dios trajo desde Guatemala. Sea que usted lo entienda o no, ustedes que vinieron también desde Guatemala o desde Centroamérica o de donde hayan llegado ustedes,
de alguna manera Dios en su propósito divino los ha traído para esta tierra. Amén, aleluya. Para llevar a cabo un propósito con sus vidas. Dale fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Pero fueron hombres de Dios. Amén. Y hoy Dios todavía tiene hombres. Amén. Un gran hombre de Dios. Un momentito, ahí vamos a llegar. Después de Salomón, unos 100 años después. Porque después del reinado de David y el reinado de Salomón, en el tiempo de Jeroboam y de Roboam, se dividen las 12 tribus de Israel. Se quedan 12 en el sur y 10 se van al norte. 100 años después aparece en el escenario, en el panorama de la historia, un hombre atrabancado. Algunos dicen que era medio bipolar, medio loco. El profeta Elías. No era el único profeta en su generación, pero qué tremendo profeta. No como los profetas hoy, que se ponen el título de profeta y no saben ni qué rayos están diciendo. Entonces eran profetas de verdad. No como este fulano que está en la Florida, que dijo hace 1 o 2 años atrás que Brasil se lleva la copa y se la llevó, creo que a Alemania o no sé qué se llevó. O que se puso a profetizar en Ecuador que una mujer iba a ser la presidenta y no ganó, sino que ganó el mismo que estaba antes, Rafael Correa. O sea, hay muchos de estos que profetizan pura mentira. Y este es el mismo y muchos otros dicen, se acaba la pandemia en 2 semanas y seguimos todavía con la pandemia. Amén, aleluya. Si hay muchos que se ponen los títulos de profetas, son los mismos que se llaman apóstoles, que no sé ni quién rayo los apostoló, porque el Señor no los pudo haber apostolado. Escuchen bien, el Señor no los pudo haber apostolado, porque el apóstol Pablo dijo, yo soy el último llamado fuera de tiempo. Ahora en la Biblia encontramos diáconos, ancianos, pastores, evangelistas. Sí, hermano Gary, en Efesios también mencionan a los apóstoles, pero mencionan, y estos eran los originales, los 12. Por eso cuando uno de ellos, que fue Judas, entregó al maestro, se echaron suertes para escoger a uno más para que completara el número 12. Aleluya. Gloria a Dios. Y en el tiempo del fin, cuando esté en ese gran muro de la santa ciudad, estarán 12 nombres de los apóstoles originales, nada más. Esta retragida de llamados apóstoles hoy en día, que se sienten en la mamá de Tarzán, el papá de King Kong y la divina Garza, que se bajen del caballo, aleluya. Estos no son nada más que personas que aunan sus propios títulos. El más grande de los grandes en esta tarde se llama Jesucristo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Dale fuerte el aplauso, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Pero Elías era tremendo. Elías no tenía pelos en la lengua. Elías hablaba sin tapujos y sin eufemismos. Elías se enfrentó al rey Acab, casado con la bruja Jezabel. No crean que Elías le dijo, distinguido rey, querido rey, amado rey. No. Elías le dijo, tú y la casa de tu padre han trastornado a Israel. Israel tenía 3 años y medio sin agua. Se estaban muriendo los animales y la gente. Había problemas serios por la idolatría, por la adoración de los Baales y los dioses de acera que había en la nación de Israel. Porque acá, conociendo de Jehová, sabiendo muy bien los mandatos de Dios, se fue y se casó con una pitonisa, una bruja de Gades Sidón del norte del Líbano, una sacerdotisa de Baal, y la trajo a Israel, pudiéndose haber casado con cualquier mujer guapa, bonita, de esas chulas de Israel. Se fue a traer una bruja por allá del norte de otro país. Así está como el jovencito que llega de Guatemala y está aquí en California. Señor, dame una güera, dame una rubia, una gringa. Oh Señor, yo quiero casarme con una americana, una gringa. No solamente que me dé papeles, sino para yo speak English. Y Dios no le daba a la gringa, no le daba a la güera. Y oraba el hombre y ayunaba y gemía y clamaba y lloraba y hasta moco se echaba y nada pasaba. Aleluya. Señor,
Mírame que yo vengo de la sierra de Guatemala. Vengo de allá del Petén, allá. Pues mire que... Y Dios le da una guatemalteca. Aleluya. Que sin saber venía del mismo barrio de allá de Guatemala. Amén. Que le da 15 hijos y son los más felices del mundo. Aleluya. Dios tiene lo que tiene para ti, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? No andes pidiendo lo que no te conviene, aleluya. Amén. Aleluya. Esto es como la gente que andan pidiendo un carro deportivo. ¿Para qué? Para que se maten. El hombre propone, pero Dios dispone. Amén. Los caminos de Dios, dice el profeta Isaías capítulo 55 versículo 9, si no me equivoco. Los caminos de Dios son más que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Cuando el hombre dice voy a hacer esto, dice Dios no, tú no vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Porque Dios está en control, como predicaba anoche. Dios está en control, no se oye. Dios está en control, Dios está en control. Si lo cree, dale fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios está en control, Dios está en control. Amén. Pero Elías era un hombre tremendamente usado por Dios. Y desafió al rey y le dijo, mañana nos juntamos en la cima del monte Carmelo. Y tráete los profetas de Baal y yo vendré en el nombre de Jehová. Aleluya. Que cada quien haga una ofrenda sobre el altar. Y que el que responda con fuego, el Dios que responda, que ese quede como Dios en Israel. Y al otro día se juntó todo Israel. Y los de Baal danzaban y se zanjaban con cuchillos. La sangre salía a borbotones y gritaban Baal, Baal, Baal. Y hasta Elías se reía de ellos. ¿No será que Dios, Baal, de ustedes está dormido? ¿Está trabajando? ¿Se fue de vacaciones o qué? Y cuando llegó el mediodía, Elías se cansó y dijo, ahora me toca a mí. Y dice la palabra de Dios que Elías preparó el altar. Mandó poner 12 piedras que representaban las tribus de Israel y la unidad rodeando el altar, porque la nación de Israel estaba dividida en ese tiempo. Aleluya. Mandó a traer agua 3 veces sobre el altar, la ofrenda y todo. Invocó el nombre de Dios y dijo, Señor, muéstrale hoy a todo Israel quién es Dios verdadero. Y así como estoy aquí con ustedes en esta tarde, que el fuego bajó del tercer cielo y dice que consumió la ofrenda que estaba sobre el altar y dice que lamió las aguas que estaban afuera del altar, y todo Israel dobló rodillas y reconoció que no hay Dios como el Dios nuestro. ¿Cuántos alaban a Dios en esta bendita hora? Del Padre al Señor. Eso lo con ganas, gloria a Dios. Y luego Elías se metió en una cueva, como que se deprimió, se le fue la onda, se sintió triste, se agüitó, y Dios le mandó cuervos que le llevaran pan y comida. Amén. Amén. Los hombres de Dios no eran perfectos. Después de Elías tenemos muchos más. 600 años antes de Cristo tenemos hombres como Ezequiel, como Jeremías, como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. 454 años antes de Cristo teníamos a uno que era copero del rey Artajerjes, que trabajaba en la ciudad de Susa, de la capital del imperio medo-persa. Su nombre era Nehemías. Nehemías en 52 días levantó los muros de Jerusalén. 52 días. Dios lo llevó hasta Jerusalén después de tremenda destrucción que vino por mano de Nabucodonosor en el año 586, que Dios permitió juicio sobre Israel por causa de sus tremendas abominaciones idolátricas, porque Israel había cometido muchas idolatrías y muchas abominaciones. Aleluya. Y déjame decir una cosa en este momento: el Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Dios ama a la gente de este mundo, Dios ama a su gente de Israel, pero Dios tuvo que castigar a Israel, porque aún la Biblia dice que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo, y al que más se le da, más se le mandará de él. En este momento que estamos viviendo, creo con mi corazón que es más culpable la iglesia que el inconverso, porque el inconverso quizá no sabe, aunque muchos saben, pero la iglesia, tenemos una iglesia carnal aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, una iglesia literalmente que ha dejado de servir a Dios como conocemos servir a Dios de acuerdo a la Biblia.
Una iglesia descarriada, desbalagada, corrupta, pagana, mundana, impía. Una iglesia dominguera que ya cae en la sentadera. Dios está hablando en esta hora. Hay que volver a Dios. Hay que pararnos en el camino y preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Hace 2 noches atrás, o 3 noches atrás, estamos a domingo, fue el sábado, fue el viernes. Hace 2 noches atrás tenía yo una carga por mucho tiempo en mi corazón y la compartí en un live post. Y esto es lo que vengo sintiendo por mucho tiempo en todo este año. Si la iglesia no se ordena, si la iglesia no se limpia, Dios la va a desechar. Porque la iglesia moderna, contemporánea, ha metido fuego extraño al altar. Han subido artistas en vez de adoradores. Y muchos de los adoradores de años atrás vendieron sus talentos al primer postor del mundo. Ahora tienen agentes y representantes mundanos. Y se mueven y se manipulan y se manejan igual que los mundanos. Y algunos cantan himnos, pero también cantan canciones mundanas. Estos son los nuevos cantantes de la iglesia. Y los pastores nuevos de ahora también dejaron de ser ministros del evangelio para convertirse en hombres de negocio. Hombres de negocio que no predican el evangelio santo, que no predican que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo y que Cristo viene otra vez. Ahora predican puro mensaje falso, pura herejía. México, Guatemala, El Salvador, todo Centroamérica, Sudamérica, Colombia, Argentina, Costa Rica, los canales de televisión llamados cristianos están invadidos, permeados de personalidades que dicen hablar de parte de Dios y son dominianistas, son teólogos nuevos, nueva iglesia, una iglesia falsa. Son los nuevos carismáticos que utilizan el nombre del Espíritu Santo para decir que son lo nuevo de la revelación de Dios. No hay nada nuevo. La Biblia es la última revelación, la palabra de Dios. Fuera de aquí no hay nada más. Le llaman la segunda hora, la tercera hora. No, ¿qué hora ni qué nada? El profeta Joel 2800 años atrás decía que en los últimos tiempos, aleluya, el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Eso es todo. Sabemos muy bien que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre el mundo, salvando corazones, trayendo convicción a la gente para que busque al Señor. Pero estas cosas nuevas y raras no son de Dios. Gálatas, capítulo 1. El apóstol Pablo dijo: si os predican un evangelio diferente al que ha sido predicado, sea anatema. Y si un ángel del cielo bajare y os predicare otro evangelio, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. La iglesia de Dios del evangelio completo, ustedes, nosotros, tenemos la doctrina de la palabra de Dios. Tenemos el mensaje sólido, la plataforma, el fundamento. Somos perfectos. Yo comencé con las asambleas de Dios, la misma doctrina igual. La Santa Pentecostés, la cuadrangular. Estos 4 movimientos comenzaron en la calle Azusa, 1906, con el gran avivamiento en Los Ángeles, California. Pero miren cómo estamos hoy en día. Muchas iglesias están abrazando doctrinas falsas, apóstoles falsos, doctrinas raras y nuevas. Estamos en un tiempo cuando debemos pedir a Dios discernimiento. Conocimiento no hay hoy en día. Por eso el profeta Oseas dijo: mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Pero aparte del conocimiento que viene a través de escudriñar la palabra, no hay discernimiento espiritual. Y el discernimiento es un sexto sentido. Esto viene a través de una relación con Dios, una intimidad con Dios. Cuando oras, ayunas, te consagras, te entregas a Él, viene el discernimiento para saber distinguir lo que es de Dios y lo que es del diablo.
Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 24, si es posible, el diablo engañaría aún a los que escogidos de Dios. Y en el versículo 4, Mateo 24, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Nadie. Este es el tiempo más peligroso. El engaño más feroz, más fuerte, más violento es el que estamos viviendo. Estos hombres que te estoy mencionando, como Abraham, como Moisés, como David, como Salomón, como Elías, como Ezequiel, Jeremías, Isaías también, Sadrach, Mesach, Abednego, Nehemías, etc. Y la lista es inacabable, son muchísimos, muchísimos que dejaron una marca. Fueron hombres grandes. Pero 2000 años atrás hubo un hombre, ese tema, un gran hombre de Dios, que creo que dejó una marca más grande todavía. Porque este es un pilar, una columna, este es un gigante. Es el gigante de la era neotestamentaria. Y estoy hablando del que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Saulo de Tarso. Aleluya. Tampoco era perfecto. Pero cuando se convierte, wow, se convierte de verdad. No como algunos que dicen, voy a la iglesia y voy a convertirme, y su vida sigue igual. Porque no ha cambiado. Aleluya. Pablo mismo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Según Corintios 5:17. Pero Pablo se convirtió de verdad. Quedó ciego 3 días. Y piénselo bien, él era perseguidor de la iglesia, era judío, celoso, miembro de Sanedrín, del concilio judío. Amaba a Dios, sí lo amaba. Nadie puede decir lo contrario. Saulo de Tarso amaba a Dios. Por eso él perseguía a la iglesia, pensando que estaban haciendo daño a la religión suya. Pero cuando Jesús le habla, cuando la luz que mira lo tira del caballo y su conversión es extraordinaria, sobrenatural, se da cuenta que estaba equivocado. Y a quien él perseguía, ahora lo estaba persiguiendo a él y se entrega a él. Óyame, qué increíble. Los discípulos no creían que se había convertido Saulo de Tarso. Aleluya. Bernabé puso todo su ministerio sobre la mesa, su reputación, y dijo, se convirtió porque se convirtió. Me consta el testimonio, los frutos. Y seguían sospechando todavía, Pedro, Juan, nosotros. Pero al pasar del tiempo, superó a todos los demás. Fue llamado fuera de tiempo. Pero el Señor lo escogió personalmente. Y si alguno puede llevar este titulote de apóstol, que estuvo en Macedonia, en Troas, en Galacia, que estuvo en Corinto, en el Asia Menor, en todo lo que es Grecia, en toda la parte norte mediterránea, fue Saulo de Tarso. Aleluya. No como estos títeres, estos tipejos que se llaman apóstol, y caminan con el cuello todo erguido así, sintiéndose la mamá y casa. No, Pablo era el verdadero apóstol. El verdadero. ¿Cuántos alaban a Dios? El hombre dedicó su vida, lo que le quedaba, a la predicación del evangelio. Aleluya. Casi 35 años en ministerio. Su primera carta fue Primera de Tesalonicenses. Y la última fue la que leímos, Segunda Timoteo. Aleluya. Los últimos 2 años de su vida estuvo en una cárcel en Roma. Estaba la persecución seria. Estaba al frente del imperio romano Nerón. Y había desatado una persecución diciendo, maten a todos los cristianos. En el Coliseo de Roma, donde yo he estado muchas veces, abrían las compuertas y los leones hambrientos se comían a los cristianos. Cristianos por montones fueron serruchados en público, quemados en hogueras en las calles, Aleluya. decapitados,
crucificados, ahogados en las estanques, en las piscinas. Y fue un tiempo terrible de persecución que prácticamente duró 245 años, hasta el tiempo de la llegada del emperador Constantino, que frenó todo esto, y ahí nace la Iglesia Católica, que es una mezcolanza de la idolatría de Roma con cristianismo. Hasta el día de hoy, 1700 años, la gran amiga. La iglesia verdadera, la genuina, la auténtica, la original, nació en el aposento alto, bajo el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en los fines de la tierra, y también en Covington, Kentucky. ¿Cuántos alaban a Dios? Para poner la causa a Cristo, eso lo pongan. Un hombre grande de Dios, que fue el apóstol Pablo, que no tenía miedo, que realmente estaba enamorado de Dios. Repito, estaba enamorado de Dios. Qué manera de enamorarse de Jesucristo, Pablo. Quería estar con él. Él dijo: estoy puesto en estrecho entre dos cosas y no sé qué escoger. Irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme aquí un poquito de tiempo más por causa de la obra. Pero le decían: Pablo, cuidado que te van a matar. Y para mí el morir es ¿qué? Ganancia. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Él decía: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Aleluya. Por eso él cierra su ministerio y cierra su vida diciendo: porque yo, Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Escúchame en esta tarde. Ojalá que todos estos hombres que te he mencionado, que ninguno fueron perfectos, pero que llegamos al último grande, los 1000 años atrás. Nosotros estamos aquí en esta reunión. Creo con todo mi corazón que Dios ha seguido usando muchos hombres. Jan Hus, Martín Lutero, el reformador protestante, que se atrevió a clavar las 95 tesis de la fe sobre la Iglesia Católica de Wittenberg, Alemania. Y Dios sigue usando hombres. Los que comenzaron la Iglesia de Dios del Evangelio completo. Los líderes, our overseer, etc. Este pastor, este siervo suyo, su amado Emanuel Juárez, que Dios lo ha puesto aquí como cabeza de la Grey, y muchos más en donde quiera que se encuentren. Porque Dios usa hombres para mover corazones, para transmitir la palabra, Y aquí estamos nosotros colaborando un poquito, contribuyendo con esta gran proclamación del Evangelio, con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y nos queda poquito tiempo. Hay que aprovecharlo. Hay que darle con ganas. Porque el tiempo que nos queda es corto. Este año ha sido increíble. Si nos hubieran preguntado en enero, en diciembre, que si hubiéramos creído estar viviendo esto, no lo hubiéramos creído. Nadie. Y así como la pandemia llegó de sorpresa, así el rapto va a llegar de sorpresa. Así va a llegar. Así va a llegar, porque la trompeta pronto sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora de gloria a Dios? Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya,
en las nubes de Jesús viene. Oh, ¿cuánto creen que viene? Le dejamos el aplauso a Cristo. Póngase de pie, por favor. Cada uno de ustedes, todos nosotros, en este momento, Amén, gloria a Cristo. vamos a decirle al Señor, Señor, úsame. Úsame para hacer bendición a tu obra. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser usados para hacer bendición? Levanta la mano. Señor amado, mira esas manos que se levantan en esta tarde. Mira, Dios mío, los que están viendo a través de las redes sociales. Toca sus vidas también. Los que están viendo desde Argentina hasta Canadá y desde Francia hasta Australia. Los que están en esta preciosa tarde, aquí en este gran santuario, los incontables. Ministra, Dios. Toca corazones. Nos rendimos, nos entregamos a ti. Úsanos como instrumentos de bendición, instrumentos de paz, como atalayas, como vigías, como centinelas. Que un día podamos, aunque sea en una medida más pequeña, pero que un día podamos decir juntamente con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Ayúdame a guardar la fe y a honrarte. Toca cada vida, cada corazón, cada matrimonio, cada familia representada, cada dama, cada caballero, cada joven, cada persona bajo el techo de este lugar, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti la gloria, Señor, hoy y siempre. Den un fuerte aplauso, Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde.